Bueno, muchas gracias pues por estar acá presentes, siempre el agradecimiento por el tiempo que se toman y a Juan Pablo también por aceptar la invitación. Le decía ahorita antes de comenzar la grabación de que no sabía cómo por dónde empezar porque el libro me dejó particularmente abrumado, me dejó digamos con un cierto aire de desesperanza, pero pues obviamente hay que salirlo y quiero empezar por eso. ¿Cómo lo deja usted al final ya, digamos cuando dice ya vamos a publicar el libro, después de toda esa ruta, desde conocer a Pedro, de todas las investigaciones, de todas las denuncias, de todo ese trabajo de rigor que no lo hizo solo, y después de estar solo en un hotel escribiéndolo, cual personaje del Resplandor, asumiendo también un duelo, o sea, ¿cómo lo deja usted emocionalmente todo este trabajo? Bueno, les contaba ahora con las buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, estoy feliz de estar en Armenia. Les contaba ahora a algunos que llegaron más temprano que este segundo libro, lo escribí yo aquí en Armenia, en el año 2021. Yo viví en 2021 entre marzo y diciembre de 2021 en el Caimo, y que están aquí pues mis queridísimos amigos Sergio, Patricia y Sofía, que fueron mi familia aquí, siguen siendo mi familia, pero fueron quienes me acogieron, me ayudaron a conseguir un espacio para venir a pasar un duelo. Y en ese duelo, en esos 9 meses, pues me pude sentar, me pude concentrar en estas bellas tierras y pude escribir Este es el Cordero de Dios, esta historia de Pedro. Cuando ya le envío yo ese primer borrador a mi editor, que además el primer borrador incluso lo leyeron Sergio y Patricia, y ellos me dieron muchos comentarios y me retroalimentaron mucho antes de enviarle a mi editor Andrés Grillo. Mi pensamiento fue, se me va a venir el mundo encima, porque aquí me estoy metiendo con el presidente de la conferencia episcopal, porque me estoy metiendo con obispos muy importantes que metieron mano para que esta investigación no llegara a ningún lado, como es el caso del obispo de Engativá, Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, que es el presidente del Tribunal Eclesiástico de Apelaciones. Y en efecto así fue. Cuando el libro fue publicado, a las 2 semanas, en un solo día me llegaron 7 tutelas. 7 tutelas. Cada 10 minutos me llegaba la notificación de una tutela, y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues responderlas, ¿no? Y salir muy bien con la experiencia del primer libro, que también hubo un acoso judicial que yo también lo entiendo a veces, porque yo soy de enviar mucho derecho de petición y de si no me responden el derecho de petición o me lo responden de manera incompleta, pues también interpongo tutela. Entonces yo también interpongo tutelas. Entonces también entiendo que alguien que se ha visto incómodo con mi publicación, pues puedo entender perfectamente que esa persona interponga una acción de tutela. Entonces, el primer libro me dio muchas enseñanzas, este segundo ya me dio un poco más de cuero como para decir listo, yo aquí obviamente no estoy mintiendo, el libro se defiende solo, aquí hay una muy buena investigación, aquí hay un testimonio, aquí hay sentencias de la Corte Constitucional que lo respaldan, aquí está el testimonio de 3 mujeres, que son pues las grandes protagonistas también de este libro, está el testimonio de ellas que lo respalda, está la respuesta de la Arquidiócesis de Villavicencio, está el correo electrónico y las llamadas que yo le hice a cada uno de los 38 curas, yo los llamé a todos, les escribí a todos, como en este y en el otro, yo siempre los busco, como venga hablemos, entrégueme su versión, cuénteme qué fue lo que pasó, y es triste que ninguno quiera dar su versión. Lo que he aprendido en estos 5 años es que hay una ley del silencio en la Iglesia Católica, hay una ley del silencio como disciplina de cierta forma impuesta por la Conferencia Episcopal para todos los obispos y los sacerdotes de Colombia, es a ese periodista no le hable y a ese periodista no le respondan derechos de petición, ¿ya? Y si manda derechos de petición, pues nos vamos a tutela. Y es triste porque pues también, como lo comentaba ahora acá, pues yo hablo, yo sé hablar y sé escuchar también. Yo no es que llegue
a donde un obispo o a donde un sacerdote a insultarlo de frente, hágame el favor. No, yo soy supremamente amable. ¿Cómo está, monseñor? Buenos días, buenas tardes. Venga, hablemos. ¿Usted qué tiene para contarme de eso? Hasta simpático soy yo. O sea, yo digo con una sonrisa. Yo no tengo por qué llegar a insultar a nadie, ¿ya? No tengo por qué hacerlo. Entonces he querido siempre hablar, he querido siempre como abrir unos canales de comunicación. Entonces también eso soportaba mi investigación. Entonces yo dije, llegaron 7 tutelas, tengo cómo defenderme, cómo decirle al señor juez, aquí está la investigación periodística, aquí están todos los testimonios, pero además aquí está la mínima diligencia mía como periodista de buscar a la parte y a la contraparte. Y aquí se demuestra que la contraparte pues no quiso hablar, no quiere hablar, ¿sí? Entonces es como ese sustico que da Robinson, que uno envía, pero uno dice, pucha, aquí se me vino el mundo encima, aquí se me va a venir el mundo encima, aquí esto va a requerir de un tiempo para... y además que las tutelas también me cogieron aquí en Armenia. Lo bueno es que estaba en un espacio pues maravilloso, lleno de árboles y fue genial poder responder todo eso desde ahí y poder ganar todas esas tutelas en primera y segunda instancia, que también es bonito ver que sea lo que sea este país y las dificultades que tengamos, este país tiene muchas garantías constitucionales. Eso lo he visto yo, al menos con el tema de la acción de tutela. No solo las tutelas que interponen contra mí, sino las tutelas que yo interpongo para acceder a información, como la Corte Constitucional ha sido supremamente generosa al escoger 2 tutelas y 2 pleitos judiciales con la Arquidiócesis de Medellín y de ahí sacar 2 sentencias de la Corte Constitucional, la sentencia T09120 y la sentencia SU 19122 del año pasado, en las que dicen, señores obispos, ustedes están en la obligación de entregar estos archivos secretos. Entonces, Robinson, da susto, a uno le tiembla un poquito todo, pero cuando uno está absolutamente confiado y tiene la plena confianza de que el trabajo es un trabajo digno, un trabajo periodísticamente con los estándares más altos, pues no hay de qué preocuparse y vamos para adelante con esto. Y también se lo preguntaba porque obviamente me remontaba a Truman Capote cuando termina Sangre Fría, que él ya no volvió a ser el mismo, porque pues su psicología se vio muy afectada y a partir de eso, pues bueno, en fin, una cantidad de autores. Eso también lo afectó a usted, psicológicamente, no tanto el aspecto legal, sino ya su alma, su interior, su estado anímico. Sí, yo creo que eso afecta bastante escuchar todas estas historias, pero más que escucharlas es también ver cómo todas estas personas que denuncian están completamente desprotegidas, que hay una revictimización frente a ellos. Yo he contado siempre que los 4 patrones que he encontrado en las víctimas de violencia sexual infantil en la Iglesia Católica, pues que la mayoría de los niños son monaguillos, la mayoría son varones, la mayoría vienen de familias disfuncionales donde generalmente falta el papá y la mayoría son muy pobres. Entonces, son personas que tienen muchas dificultades y que al abrir su corazón, al contar esta historia, pues suman una dificultad más a su vida, que es enfrentarse a la Iglesia Católica y enfrentarse a un matoneo de la Iglesia Católica. Que se enfrenten ya a uno y que le pongan tutelas a uno y denuncias a uno, pues va y viene. Uno ahí se puede defender solo o tiene una fundación tan maravillosa que ha sido pues, genial conmigo, como la Fundación para la Libertad de Prensa, y uno se defiende, pero cuando la cogen contra una de estas víctimas, eso sí que le duele a uno. Y yo he tenido algo claro con ese trabajo periodístico es algo que va a arrastrar conmigo para toda la vida, en la medida en que una persona me buscó, denunció algo que le dolía, algo que le estaba atormentando, algo muy horrible para su vida, y esa persona va a estar conmigo ahí toda la vida. O sea, casi que todos los días recibo mensajes de sobrevivientes, de víctimas que hablaron conmigo en el primer libro, en Dejar que los niños vengan a mí. Son personas que están ahí contándote siempre de sus alegrías y de sus desgracias, pero te están contando todos los días, oiga, hoy no tengo con qué comer, hoy no tengo con qué ir al médico, hoy me levanté mal, no tengo con qué visitar un psicólogo. Sí, te están contando todo eso, y esas cosas a uno sí lo agobian. A mí pues me agobian bastante, y yo lo que he dicho es, o sea, ¿cómo puedo yo con este
con estos trabajos, al menos con estos 2 libros, cómo puedo ayudar en esa reparación de esas víctimas. A mí no me correspondería. Uno con un libro no se enriquece, de ahí les cuento, pues habrá muy poquitos autores que se puedan decir yo vivo de los libros y vivo muy bien, tienen que ser pues unos, yo no sé, Mario Mendoza, pero ese tipo debe vender mucho, es tremendo para vender. Pero el promedio de los escritores, pues nadie se va a enriquecer o va a decir voy a vivir de esto porque pues no se vive de esto, ¿ya? Pero al menos con tanto el primero como el segundo libro, yo he decidido que las regalías y el dinero que llega de estos libros, yo se los he repartido a los sobrevivientes. Aquí el 50%, por ejemplo, de este libro, yo le dije a Pedro, yo te voy a ayudar a vos, no sé si será poco, mucho, pero hace algo, comprate un lotecito, tenés 7 hijos, ayúdate pues con esto. Y el tipo ahí poco a poco ha ido construyendo algo por cuenta de las ventas de este libro, pero además en este libro también me acompañaron en la escritura otros colegas. Entonces le dije a uno, mira, tú me acompañaste en esto, tienes el 10%, yo trato como, y ahora estoy cerrando un tercer libro en el cual también estoy haciendo el mismo ejercicio y de cierta forma mi mensaje es, yo no quiero que a mí jamás en algún momento alguien vaya a decir es que este periodista se enriqueció por cuenta de la desgracia y de unas historias dolorosas y de unas historias de abuso. No, yo pues gracias a la vida puedo hacer otras cosas, puedo trabajar en un medio de comunicación y puedo depender de otras cosas y no de esto necesariamente para evitar que en algún momento aquellos que atacan y que deberían ser quienes deberían estar reparando a las víctimas, pues que me ataquen a mí y digan es que él se enriqueció por cuenta de eso. Y eso lo cuento pues para explicarte que ese contacto permanente con todas esas víctimas, con todas estas personas, con todos esos sobrevivientes, incluye muchas veces echarse al hombro también sus dificultades, ¿ya? Porque a veces uno, y miro yo mi cuenta y digo, pucha, pero no tengo, pero aquí esta persona, ¿cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago para ayudarle? ¿Cómo puedo hacer para que le llegue alguito? Entonces sí, o cuando te llaman y te dicen, oiga, me quiero suicidar, me quiero matar. Aquí ya, en esta investigación de 5 años, ya he tenido que cargar también con, por ejemplo, ha habido 6 suicidios de 6 curas que se han suicidado tras publicaciones periodísticas mías, ¿ya? Ahí recientemente hubo uno que se quiso matar aquí en La Dorada, ya por cuenta de una denuncia que todavía no se conoce, 3 curas que abusaron de un niño. Este niño ya es un hombre hecho y derecho, es un médico, es un adulto, los denunció en la fiscalía, los denunció ante la arquidiócesis de Manizales, el arzobispo de Manizales lo suspendió. Y uno de estos curas hace como 20 días trató de matarse y me mandaron pues la fotico del cubo donde decía trató de atentar contra la vida que Dios le dio, algo como así. Entonces eso también, aunque yo sé que pues no es culpa mía, obviamente no es culpa mía que una persona trate de quitarse la vida si uno se queda pensando, porque es una vida humana, es una persona que aunque pues cometió un delito no deja de ser un ser humano, ¿ya? Entonces esas cosas sí lo afectan a uno y lo agobian y le pesan. Entonces no solo es las víctimas que se han suicidado o aquellas que te llaman a decirte estoy al borde de la muerte porque esto ha sido duro para mí, sino también por cuenta de los sacerdotes denunciados que han decidido pues terminar con sus vidas y que en cierta forma los obispos cuando hay reunión de clero dicen eso es culpa de Barrientos. El padre tal se mató porque es que el periodista no, yo le hice una llamada al padre o le escribí y luego vi pues esa publicación, pero no pueden adjudicarme esas muertes a mí. Entonces sí carga uno con muchas cosas con las que no debería cargar, pero pues que toca. Otra de las cosas que quizás de pronto le generó cierto conflicto, aparte de las denuncias por supuesto y todo este trabajo de investigación, fue la forma en la que lo aborda y como es, de hecho lo es, como una organización criminal. Está al comienzo del libro también, lo toca el prólogo de Daniel Coronel, y usted empieza a abordarlo de esa misma manera y uno hace el comparativo y funciona tal cual. A partir también de ese trato que usted da como organización criminal, que funciona con un modus operandi casi que conspirativo en muchas oportunidades,
le generó conflictos con ellos, pero hubo más allá que el conflicto legal, intimidaciones de fanáticos, de seguidores, de feligreses. Sí, y yo lo sostengo, pues lo tengo que sostener. Yo no puedo hablar con eufemismos y mis opiniones, que no son opiniones, son más hechos. Lo que escribo es basado en hechos. Y el año pasado, tras haber ganado en la Corte Constitucional, el arzobispo de Medellín se vio obligado a responder un derecho de petición, pero no lo querían responder, ¿ya? A pesar de que había una segunda sentencia de la Corte Constitucional. Y ahí fue cuando, ya lo hice incluso más explícito porque lo había contado en los libros, y dije, la Iglesia Católica funciona como una estructura del crimen organizado transnacional, que ni siquiera lo digo yo, lo dicen hasta fiscales de Estados Unidos, que la investigaron bajo esa figura y encontraron que en efecto funcionaba igual que las mafias. Yo no sé si ustedes ahora incluso se han visto The Vatican Girl, la chica del Vaticano, que está en Netflix. Toda la historia de Manuela Orlandi y ese matrimonio indisoluble entre las mafias italianas y el Vaticano. Pero ni siquiera es por los fiscales de Estados Unidos o por el caso de Manuela Orlandi, no, lo que yo he encontrado aquí en Colombia es que es una estructura que funciona tal cual. O sea, perdónenme, hace poco, el 10 de enero, envié 140 derechos de petición a todas las diócesis y arquidiócesis de Colombia y comunidades religiosas, preguntando por los sacerdotes abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Voy por el 20% de las respuestas y ya tengo 600 nombres. Nombres que no conocía la Fiscalía General de la Nación. Entonces, una de las preguntas es, ¿ya le informó a la Fiscalía General de la Nación de este caso? Y la respuesta es sí, ya le informamos. ¿Cuándo le informaron? El 15 de enero de 2023. O sea, después de que recibieron mi derecho y una fuente de la Fiscalía me dijo, no sé qué hiciste, pero nos están mandando todos los casos de todo el país. Y se los mandan a la Fiscalía antes de responderme a mí para decirme, sí, ya le enviamos esto a la Fiscalía. Entonces, perdón, pero es que no son 5, no son 10, que si fueran 5 o 10 ya serían mucho. Acá estamos hablando de cientos de casos que reposan en los archivos secretos de todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas. El señor obispo de Armenia, por ejemplo, cuando le mandé este derecho de petición preguntándole por 178 sacerdotes, pues preguntándole por todo el clero, no es que todos sean abusadores, sino estos son los 178 sacerdotes de acá, respóndame por ellos, su trayectoria, pero además dígame si han sido denunciados por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y él dice, no le voy a responder por todos, pero sí le voy a responder por los que han sido denunciados. 13 casos aquí en Armenia que ustedes no conocen. Pero me los mandó sin nombre, caso 1, caso 2, caso 3. La Corte Constitucional lo obliga a dar esos nombres, le interpuso una acción de tutela, le gané esa tutela, me acaba de responder a las 4:31, me envió ya no 12, 13 nombres. Y son muchos más. Él no quiere responder por los 178 porque al responder por los 178 tiene que responder, hombre, si de los 178 hay 160 que no tienen ningún problema, pues fácil, se responde en la pregunta si ha sido denunciado por violencia sexual. No, no ha sido denunciado y ya. Son muchos más de 13. Ahí me acaba de enviar los 13 nombres. Manizales me entregó 15 nombres. Medellín, voy en 66 nombres. Ipiales, que es una ciudad pequeña, o sea, Facatativá, son decenas de nombres. ¿Ya? La que menos ha entregado 4, 6 nombres. Y estamos hablando de 140 jurisdicciones eclesiásticas en Colombia. De esos 140, la mitad decide irse a la guerra, es decir, no respondo, póngame tutela. Esas tutelas yo las gano todas. Pero no porque pues yo sea, no, sino porque ya hay 2 sentencias de la Corte Constitucional y eso ya está prácticamente hecho, es cambiar nombre de obispo, nombre de diócesis y ya, eso está listo, pero tienen que responder. Y no debería uno llegar a la acción de tutela, no debería uno congestionar
el sistema judicial que ya por sí está bien congestionado porque ellos no quieren responder. Hagan lo que hicieron de una vez en Francia, ya para redondear a esta pregunta. Es que si 216.000 casos que se dieron en Francia, hoy escúchenme, 216.000 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes entre 1950 y 2020. 216.000. Francia, que no es un país tan católico como Colombia. Yo no me quiero imaginar lo que hay aquí en Colombia. Pero la iglesia de Francia actuó diferente. ¿Por qué? Porque fueron los obispos franceses los que contrataron esta comisión para decir, le dijeron, comisión, una comisión independiente, investiguen todo el tema del abuso sexual aquí en Francia. El resultado puede ser doloroso, pero tenemos que asumirlo. Y fue doloroso, pero lo asumieron. Y hay 7 casos de 7 obispos, no por encubridores, obispos que han violado a niños. Ahí recientemente acaba de salir el caso del ex arzobispo de París, que renunció el año pasado, y ya se sabe que era por un tema. 7 obispos. Entonces, 216.000 casos que estaban en unos archivos y que la justicia no pudo hacer nada simplemente porque la iglesia escondió esta información. Y si vamos así a cada país, son miles de casos. El Papa tuvo que ir a Canadá a pedirle perdón a las comunidades indígenas por todos los atropellos y abusos de la iglesia católica. Australia, Irlanda, Chile, ¿ya? En América Latina los archivos secretos se han abierto un poquito en Chile, un poquito en Argentina, por el tema del probolo, que el probolo es la historia de unos abusos sexuales en una escuela de niños sordomudos, decenas de niños sordomudos violados por sacerdotes, y ha sido pues el caso insigne de Argentina. Y el caso de Perú, que es el caso del sodalicio de vida cristiana, que a propósito pues hay un libro muy bueno de Santiago Roncagliolo que se llama Y líbranos del mal, ¿ya? Que cuenta esa historia de los abusos del sodalicio de vida cristiana. Si vamos a México, en México eso no se ha destapado ni nadie lo ha investigado, y no me quiero imaginar lo que hay en México, eso debe ser impresionante. Con eso, ¿qué quiero decir? En todos los países donde está la Iglesia Católica hay casos similares, porque estamos hablando de la misma institución, de la misma estructura, del mismo sistema, que por siglos ha protegido y ha encubierto a los sacerdotes pederastas. ¿Ya? Entonces, claro, cuando yo dije, perdóneme, pero la Iglesia Católica es una iglesia del crimen, es una empresa del crimen organizado transnacional, así es. Entonces me caen, hay un señor incluso que me puso una tutela de 1000 páginas. Se la gané, pero el juez dijo, a Juan Pablo nunca lo notificaron, entonces ahora está en segunda instancia, pero el señor me mandó un mensaje diciendo, usted tiene que salir a pedir perdón por haber dicho eso, porque me ofendió a mí como católico. No, yo no lo ofendí a usted. Cuando se dice que Colombia es un narcoestado, yo creo que esto es un narcoestado. La economía de este país está basada en la cocaína y en el narco, perdónenme, así es. Así es. Eso no significa que yo como ciudadano colombiano pues sea narcotraficante, no tengo nada que ver con eso, pero vivo en este narcoestado. No significa tampoco significa que una persona que sea católica sea un criminal, porque yo digo que es una empresa del crimen organizado transnacional. Esto es frente al gobierno de la Iglesia Católica, el gobierno de la Iglesia Católica que se rige por el Papa, por los obispos, como institución como tal, como esos que están allí al mando. Pues su comportamiento es similar al de una empresa del crimen organizado transnacional. Y repito, son miles de casos en todo el mundo que están en los archivos secretos, y no son delitos pequeños, ni son pecados, ni pequeñas faltas como lo quieren hacer ver, no, son delitos muy graves. Entonces yo creo que a las cosas pues hay que llamarlas por su nombre, no nos podemos andar con eufemismos ni adornando palabritas, sino que creo que tiene que ser así, porque así es, basado en los hechos. Ellos tienen que entenderlo, algún día se tendrán que abrir, y algún día pues dejarán de pronto de ser, con nuevos liderazgos o nuevos gobiernos, esa empresa del crimen organizado transnacional que hoy en día es, que hacen cosas muy buenas por las comunidades. Sí, Pablo Escobar también lo hacía. Hay un barrio en Medellín que se llama Barrio Pablo Escobar. Pues,
Claro, y alguien podrá titular, compararon a la iglesia con Pablo Escobar, no sé. Hombre, sí, que hay gente muy valiosa ahí, valiosísima. Hay gente muy buena ahí, claro. Yo tengo amigos que son curas y me escriben y me hablan y son fuentes y sé que son absolutamente rectos, claro que sí. Ahora, yo también cuestiono muchas veces esa rectitud porque siempre lo he dicho, yo en el espacio en el que trabajo siempre trabajo con equipos pequeños, 6, 10 personas, ¿ya? Y si yo me doy cuenta que uno de esos 6 o 10 compañeros míos ha sido denunciado por violar a un niño, olvídese, ya no es amigo mío y ya no está en el proyecto conmigo. Tienes que responder, es un delito muy grave. Y lo que pasa con los curas es que sí, hay curas muy buenos, muy entregados a la comunidad, muy piadosos, los hay. Es gente buena, hay gente muy buena ahí como en todo, ¿ya? Pero esos se quedan callados, no dicen nada. Yo digo, pero ¿cómo pueden convivir con eso? ¿Cómo pueden convivir con no denunciar eso, con no denunciar que un obispo está encubriendo a otros pederastas? ¿Cómo lo pueden hacer? Entonces yo creo que esa bondad también se tiene que ver como en un todo, como decir, no solo yo no violo y respeto a los niños, los tengo que respetar, sino que las personas que conviven conmigo en esta comunidad o en esta institución también lo tienen que hacer. Y si no lo hacen, pues yo tendré que denunciar. Pero pues aquí no lo hacen porque es una institución pues de un cuerpo muy cerrado, absolutamente hermética, donde el secretismo es lo más importante, ¿ya? Es la comunidad y no se puede atacar ni decir nada frente a eso. ¿Ya? Pues hay que decirlo, hay que hablarlo. Entonces, sí, les contaré cómo sale la tutela de 1000 páginas del señor que la interpuso, pero mi intención jamás fue ni ofenderlo a él ni a alguno de los que esté aquí, ni ofender a mi difunta madre, ¿sí? ni a mi difunto padre, ni a mis hermanos, ni a mis vecinos, ni a mis amigos que son católicos, jamás. Pero el gobierno como tal, el Estado Vaticano como tal, sí es responsable de todos estos abusos, sí es responsable de que esto haya llegado a los niveles que ha llegado, sí es responsable que esto llegue al nivel, por ejemplo, de cardenales amenazando a cardenales enviándose balas en el Vaticano. ¿Ya? Esto ha llegado a niveles de que a un papa, Juan Pablo I, no tengo pruebas, pero tampoco dudas por todo lo que se ha investigado, lo envenenaron, lo mataron. El papa que duró menos de un mes. ¿Ya? La renuncia de Benedicto XVI en estos días dijeron, no, fue porque es que no podía dormir. Que el tipo no podía dormir de noche, yo no lo entiendo. Tremendo, ¿no? Pero no solo por eso, al señor también le cayó todo el tema del Batilix, todas estas filtraciones que daban cuenta de muy malos manejos económicos, cardenales robándose plata para comprarse apartamentos, nuncios, como es el caso del que era nuncio en Colombia, ¿ya? Que ahora está de nuncio en la República Democrática del Congo, una investigación muy grande por cuenta de un desvío de fondos. El señor estuvo acá años, nunca le preguntaron de eso. A pesar de que en Italia era noticia el señor todos los días, ¿ya? Entonces, ahí están todos estos personajes. Está el Papa Francisco, que yo creo que es un hombre que puede tener muy buenas intenciones, ¿ya? Y que sale con unos titulares pues muy hermosos y unas cosas divinas, pero olvídate, tampoco ha hecho nada. No lo ha hecho, porque ahí siguen los mismos que han encubierto. Aquí en Colombia el encubridor más grande de pederastas es el arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo. A este señor le ha sacado 1000 pruebas reinas de que ha encubierto a decenas de pederastas, y ahí sigue, y no pasa nada. El arzobispo de Villavicencio, si vamos a hablar de este segundo libro, era el presidente de la conferencia episcopal, renunció. Y lo dejaron ir así hasta con homenaje en la asamblea del Meta, pero no pasó nada. Entonces uno también sí cuestiona esas buenas intenciones. Esto no es de buenas intenciones, y yo creo que si no es Francisco, un tipo tan progresista como él, yo no creo que vaya a ser otro. Aquí hay una pelea de lobos muy brava allá en el Vaticano, precisamente para que no se haga nada y para que estos archivos no salgan a la luz. Si la iglesia quisiera hacer algo poderoso con estas denuncias, diría, mire, y eso lo puede hacer el Papa, todas estas denuncias de abuso sexual llegan a una oficina del Vaticano que se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe.
abran todos esos archivos de esa Congregación para la Doctrina de la Fe y hagan lo mismo que hizo Francia. ¿Va a ser doloroso? Sí, va a ser dolorosísimo, la gente va a hablar, va a haber titulares de prensa, pero estén seguros que la gente se los va a agradecer. Y puede haber un nuevo comienzo, y puede haber un buen comienzo para ellos, ¿ya? Pero la gente lo va a agradecer, porque hay verdad, al menos. Comenzamos con algo, con destapar algo. No va a ser toda la verdad, pero estamos arañando algo de la verdad. Aquí está, abramos esos archivos. Entonces, si hubiera buenas intenciones de erradicar la pederastia de la Iglesia Católica, ellos tendrían cómo hacerlo perfectamente, comenzando con la apertura de todos los archivos de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces sí, perdóname Robinson, infortunadamente sí tengo que insistir en que el comportamiento de la Iglesia Católica colombiana es similar al de una empresa de crimen organizado transnacional, funciona como tal. Con vínculos con amigos políticos que se encubren como ellos mismos se van encubriendo. Lo leí en alguna oportunidad que para ir a la guerra hay que ir muy bien armado. Para poder lograr todo este resultado no solamente fue el trabajo riguroso suyo y de sus compañeros, sino también el de 3 mujeres que durante toda su vida también se vieron enfrentadas a las organizaciones mafiosas, criminales, como en el caso de Olga, Socorro y Claudia. Digamos, como el azar que también permitió que llegaran allí. ¿Cómo ha sido el aporte, digamos, hasta la fecha de ellas? Porque lo de Pedro no para, sigue todavía el caso vigente. ¿Y cómo han llegado otras denuncias a ellas, a pesar de que ya no hacen parte de esa comisión? Que son personajes, las 2 mujeres, Socorro y Olga, fueron escogidas por Monseñor para que hiciera parte de una comisión, pensando él que quizás ellas, por ser decamándulas, manos y rezanderas de todos los días, simplemente iban a omitir, pero no sabía que ellas eran unas mujeres muy preparadas, que se habían enfrentado a carteles de todo tipo y que pues simplemente hicieron su trabajo con todo el rigor del mundo, algo que no les salió como él lo esperaba. ¿Cómo está el trabajo de ellas actualmente? Pues me imagino que les siguen llegando denuncias. Para quienes no han leído el libro, les hago un resumen rápido, pero es una historia maravillosa. Yo en este segundo libro le hago un homenaje a 3 mujeres fantásticas, que son Olga Cristancho, Socorro Martínez y Claudia Carrasquilla. Una cosa maravillosa, porque además son 3 católicas comprometidas, de misa diaria, de rosario, ¿ya? Y obviamente, dentro de esas buenas intenciones del Papa Francisco, que repito, se queda solo en esas buenas intenciones, pero pues no hay hechos concretos, en 2016, 2017, a partir de esa fecha, él saca un decreto donde le pide a todos los obispos del mundo crear comisiones para que investiguen la pederastia en cada diócesis. O sea, es tan grave la vaina que el Papa le dijo a cada diócesis: tienen que crear una comisión para que los curas no violen niños. Y en esa comisión debe haber de todo. Debe haber curas, pero metan por favor psicólogos, metan abogados, ¿sí? En el papel eso queda hermoso. Lo que yo he podido comprobar en mi investigación es que los obispos meten ahí un montón de gente manipulable para que no hagan nada. Eso mismo ocurrió en Villavicencio. El arzobispo Urbina pues comenzó a invitar a un montón de gente cuando su mano derecha, el vicario, le dijo: faltan los abogados. Y el arzobispo le dice: meta ya 2 viejitas rezanderas, jubiladas, búsquelas. y entonces, claro, el vicario va y dice: con mucho gusto yo le busco a 2 viejitas rezanderas. Olga, Socorro, venga, muy bien. Es que las queremos invitar para una comisión que el Papa ordenó crear en todas las diócesis para que se investigue la pederastia, porque esto es algo que nos duele, nos podrían acompañar. Estas 2 mujeres, no, encantadas, no, qué felicidad. Y comenzaron las reuniones mensuales. Mensualmente se reunían esa comisión de 10 personas a discutir como estrategias de prevención. Y una de ellas, Olga, siempre preguntaba: oiga, pero aquí no hay casos de esos, aquí no hay casos de abuso sexual. Y Monseñor Urbina le decía: ninguno. Aquí no hay de eso. Aquí esto es para prevenir nomás. Ah, bueno, Monseñor, muchas gracias. Yo sí pensé, decía ella. Pero un día en una de esas reuniones estaba reunida la comisión y entra el arzobispo Urbina, corriendo y pálido, así me lo describen. Y entra a esa reunión a llamar a su mano derecha, el vicario que estaba ahí: padre, por favor venga rápido, que ahí está ese hombre que dice que fue abusado por más de 30 curas y está bravo, está furioso. Estamos hablando de Pedro, ya el protagonista del libro. Pedro ya había ido varias veces a la diócesis y nunca le pararon bolas, hasta que un día se fue furioso y les armó el escándalo. Entonces el arzobispo subió
a donde estaba reunida la comisión y les dice: padre, ven, acompáñeme, que está ese tipo, ¿qué hacemos? Entonces una de esas dos mujeres, Olga, le dice a Monseñor: un momentico, ¿cuál señor? Y yo, ¿por qué no sabía? Como ellas dos son abogadas, entonces le sacaron el decreto del Papa, porque aquí el Papa dice que nosotros tenemos que saber. El Papa aquí dice que nosotros en esta comisión tenemos que estar informados de todas las denuncias. Entonces, hágame el favor, Monseñor, yo quiero hablar con ese señor. Y se le sale de la reunión, Olga. Yo creo que ese fue el peor día para el arzobispo de Villavicencio. ¿Cómo permite que esa señora le salga de esa reunión? Y se le salió, bajó al primer piso. A ver, usted, venga, hablemos, venga a ver. Y se encerró con él. Cuando sale de hablar con Pedro, llama a Monseñor y le dice: Monseñor, esto es muy grave. Y este hombre no está mintiendo. Y usted tiene que suspender ya a todos los curas. Y Monseñor, ¿usted cómo se le ocurre eso, no? Sí, Monseñor, lo tiene que suspender. Ese es más o menos como el momento más importante, ¿ya? de este libro. Olga enfrentando al arzobispo diciendo: lo tiene que hacer. Porque el Papa, mira el decreto del Papa. El Papa dice además que tenemos que denunciarnos en la fiscalía. ¿Cómo se le ocurre, vieja loca? No, sí, señor. ¿Ya? Resulta que a Monseñor no le contaron, antes de escoger a estas dos señoras, que Olga fue la fiscal que capturó a Garavito. Fue la fiscal que logró la captura de Luis Alfredo Garavito. Hace 20 años. Hacía 20 años. También por azar. También por azar. También por azar. Persigue el azar. Claro. ¿No? Y entonces, cuando ya el arzobispo le dice al vicario: ¿usted a quiénes me metió en esa comisión? Es que, ay, sí, se me olvidó decirle un detallito, y es que la doctora Olga pues fue la fiscal del caso Garavito. ¿Cómo no me dijiste? Bueno, eso, yo me imagino el agarrón de ellos dos allá. Pero allá, ¿qué hacemos pues? Pero estas dos, entonces ya, y Olga Cristancho, fiscal de toda la vida, Socorro también convencida de lo que había trabajado con Olga, las dos se enfrentan al arzobispo. Y todos los días iban a la oficina del arzobispo: Monseñor, tiene que suspender a estos curas. Hasta que el arzobispo lo suspendió. 3 de abril 2020. No, ese fue el día que fue el día como el 16 de marzo. Pero él los tiene que suspender. Los suspende a 19 sacerdotes de Tacada. A 19. Porque ellas se le enfrentaron. Y después de que lo suspendió, entonces se le fueron otra vez para la oficina: Monseñor, ahora tiene que ir a la fiscalía. No, señora, ya déjeme tranquilo, mire, 19 curas. No, Monseñor, el Papa dice acá, y si no va usted, vamos nosotras. Pues él no fue, así que se fueron ellas para la fiscalía. Claro, como Olga Cristancho es un personaje importante en Villavicencio, es una señora, fue procuradora regional del Meta, la conoce. Entonces conocía a la directora de fiscalías, la llamó, le dijo: tenemos que vernos ya, te tengo un caso muy grave. Se reunieron con ella, almorzaron, le contaron la historia, y ese mismo día citaron a Pedro. Se le metieron a la casa del arzobispo. Y la investigación de la fiscalía encontró que no eran 19 curas, sino 36 curas los que se involucraron en la historia de Pedro. A partir de sus 15 años, uno por uno, y se lo fueron rotando hasta su edad adulta. Es un abuso continuado desde sus 14, 15 años hasta su edad adulta. 36 sacerdotes que se lo fueron rotando. Pero después esa investigación de la fiscalía descubrió que no eran solo 36 los curas denunciados por pederastia en Villavicencio, porque la fiscalía, a raíz de esa denuncia, se metió a la arquidiócesis y les pidió el archivo secreto. Y esa investigación encontró que 70 de 143 curas ya habían sido denunciados. Casi el 50% solamente en Villavicencio. Solamente en Villavicencio. Sin contar las otras ciudades colombianas. Sin contar con otras ciudades colombianas. Pero esto, ¿por qué fue? Por estas dos mujeres, por Olga y por Socorro. Dos mujeres católicas de misa diaria, repito. Olga incluso patrocinaba a un seminarista cada mes con la plata del seminario. Ya se ordenó, creo que el año pasado. O sea, eran muy católicas. Pero fueron estas dos mujeres las que se enfrentaban a toda la estructura de la Iglesia católica. Luego el arzobispo de Villavicencio las echó.
las echó y las sacó de la investigación. Ellas no quieren saber más de la Iglesia Católica, qué triste. Quedó mujeres tan católicas, quedaron tan asqueadas de esto que dijeron, allá no tenemos que volver absolutamente nada. Pero llega la tercera mujer, que es Claudia, que también se enfrentó a las mafias de Medellín. Claudia, sobrevivió a sí. todo para defender a Pedro. Claro, ya luego llega Pedro, conoce a Claudia, que Claudia también otra católica de todos los días, misa diaria, rosario, y ya Claudia comienza a defender a Pedro. Entonces ya son 3 mujeres que abrazaron y protegieron a Pedro, y que además 3 mujeres que toda la vida se enfrentaron a las mafias, que toda la vida recibieron entrevistas, ¿ya? Y la conclusión de las 3 siempre fue, Pedro no está mintiendo. El relato es absolutamente coherente, es verosímil, da unos detalles que nadie puede dar, y así es. A mí también me sorprendió Pedro mucho con sus relatos, un relato muy preciso, ¿ya? Entonces, es un homenaje a las mujeres que en la Iglesia Católica son un cero a la izquierda. O sea, qué vergüenza cómo tratan a las mujeres en la Iglesia Católica. La mujer en la Iglesia Católica no está en ninguna posición de mando. ¿Por qué? Ya pues entraríamos a unas aguas más, a unos terrenos más peligrosos, ¿sí? Pero ¿por qué una mujer no se puede ordenar de sacerdote? ¿Por qué no puede ser sacerdotisa? ¿Por qué no? Como ¿quién dijo eso? ¿De dónde salió eso de que eran solo hombres? ¿Ya? Pero bueno, digamos que no pueden ser sacerdotisas. ¿Qué otra posición de mando se le puede dar? Hay muchísimas, no. 0 posición de mando. En los seminarios, las que le hacen la comida a los seminaristas son las monjas. En las casas curales muchas monjas son las que les cocinan a los curas. Entonces, qué vergüenza que en pleno siglo XXI todavía haya una institución que trate a la mujer como la trata, pero además que también lo digo en el libro, la mujer también como ese gancho de mercadeo, de marketing. O sea, el personaje de marketing, de mercadeo número 1 favorito de la Iglesia Católica es la Virgen María. No sé cuántas parroquias tienen nombre de Virgen no sé qué, Nuestra Señora de qué, son muchísimas advocaciones marianas. O sea, es el mejor personaje para hacer mercadeo, pero aún así es un cero en la izquierda. Aquí somos los hombres, desde el Papa para abajo, los que tomamos decisiones. Y cuando esas mujeres tienen un poquito de poder, como el Papa les dio poder y les dijo a los obispos, metan ahí mujeres también, fíjense lo que pasa. Pasan cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque es que aquí en esta comisión había mujeres, 2 mujeres, que además eran esposas, que eran mamás, que eran abuelas, ¿ya? Que van a hacer una lectura de la realidad diferente. Entonces, puede que no todas, pero una mujer que escuche una historia de abuso la va a tomar diferente, porque sabe, porque como es mamá, sabe lo que significa un hijo y el dolor para un hijo que se lo abusen. Entonces miren las cosas tan maravillosas que pasan cuando en todos los espacios pues hay hombres y hay mujeres y hay diversidad y hay de todas las profesiones, ¿ya? Personas de todas las profesiones. Pero cuando usted excluye a la mujer, que yo creo que eso es uno de los grandes problemas, no solo de la Iglesia Católica, sino de cualquier institución que sea piramidal, jerárquica, ¿ya? Y absolutamente patriarcal. El ejército, las fuerzas militares. Es noticia cuando una mujer es la comandante de la policía de una ciudad y es gran, uy, la mujer, pero debería estar ahí hace tiempo, ¿cómo así? Y fue gran noticia aquí en Colombia cuando Marta Lucía Ramírez fue la primera ministra de Defensa. Después de ella no ha habido pues ninguna ministra de Defensa, independiente de lo que uno piense de Marta Lucía Ramírez, ¿sí? Pero ¿por qué no había antes y por qué no después? ¿Por qué se excluye a la mujer? No. Entonces, este es un mensaje también el que quiero dar en este libro, y es ninguna sociedad o ninguna institución puede funcionar bien si se excluye a la mujer, si a la mujer la sacan de taquitos, si la mujer es un cero en la izquierda. En cambio, miren cómo puede funcionar de bien una institución donde hay mujeres metidas, porque no hubieran echado a estas señoras de esa comisión, sin duda hubieran expulsado a 70 curas de Villavicencio, la mitad, se hubiera quedado Villavicencio, pero no importa. Es un comienzo nuevo, venga a ver cómo empezamos.
la iglesia, pues creo yo, no la ha acabado nada en 2000 años, yo no creo que esto tampoco pues, la acabe. No es mi intención y creo que sea la intención de alguien que esté trabajando estos temas. Pero creo que hay que pasar la página y la única forma de pasar la página es, repito, primero abriendo todos esos archivos, contando la verdad, pero segundo es incluyendo a la mujer dentro de la estructura gubernamental de la Iglesia Católica o de cualquier institución o de cualquier sociedad. Tiene que estar ahí con iguales capacidades que las tiene que el hombre, con iguales oportunidades que el hombre, con igual poder de mando que el hombre. Si no, son instituciones y son sociedades pues que van en bajada, van en caída, no van para ningún lado. A raíz de lo que usted denominó en el libro como el efecto Pedro, que fue que se empezaron a dar otras denuncias que también están pues digamos comentadas acá en el libro, ¿no le han llegado denuncias a usted de niñas? Muchísimas, claro. En el primer libro, en Dejad que los niños vengan a mí, hay varias denuncias de niñas y en este tercer libro, que repito va a ser pues como el libro, el de cierre, en el cual voy a contar 12 historias. La historia central es la historia de una niña que fue violada por un cura de Medellín a sus 13 años, quedó en embarazo y el cura la obligó a abortar. No sé si se vio en la película El crimen del padre Amaro. En esa película la muchacha muere. Aquí lo bueno es que la muchacha no muere. Y 20 años después se enfrenta al cura y se enfrenta al arzobispo de Medellín y se enfrenta a la iglesia de Medellín y les dice: ustedes son unos delincuentes, ustedes son una empresa del crimen organizado transnacional. Eso fue lo que les dijo esta mujer, que además yo a todas las víctimas o los sobrevivientes siempre les digo: mire, yo prefiero cambiarle el nombre, cuénteme su historia y yo prefiero cambiar, porque no quiero que te revictimicen, porque es lo que siempre ocurre. Entonces yo siempre le cambio el nombre. Natalia me dijo: no, yo no quiero que me cambie el nombre, yo quiero salir con mi nombre, yo ya tengo una hija y yo quiero salir a contar mi historia, ¿ya? Entonces la historia central de este nuevo libro es esta historia de Natalia Restrepo, que es una historia además muy poderosa, y hay otra historia ahí también en este libro, otro capítulo que cuenta la violencia sexual de las que fueron víctimas unas mujeres de Ibagué, víctimas del cura Freddy Martínez. Si ustedes buscan en Google Freddy Martínez Ibagué, van a ver que ese cura está en la cárcel porque unas mujeres víctimas de él se enfrentaron a todo e hicieron meter al cura a la cárcel. Y hoy en día tienen una asociación de víctimas de sacerdotes pederastas. Pero fue un grupo de mujeres el que se enfrentó a la jerarquía de Ibagué y al aparato judicial colombiano para lograr la judicialización de Freddy Martínez. Entonces, sí, claro, hay denuncias también de mujeres. Obviamente, en la investigación he encontrado que esto es como un 80-20, ¿ya? Son como el 80% de las víctimas son hombres, niños, y un 20% pues son mujeres, ¿sí? Es como lo que he encontrado, pero que las hay. Habría otro enfoque de esta investigación que me lo han dicho y me han llegado varias denuncias, y ahí estoy. Por fin esta semana me reuní con una periodista que además es psicóloga, que lo quiere hacer, y es el enfoque de las mujeres abusadas en los conventos. No se imaginan la cantidad de historias que también me ha llegado de niñas pequeñitas, novicias, abusadas sexualmente en esos conventos. Se dan unas vainas muy aberrantes, pero esto es abrir otro capítulo también todavía más grande en Colombia, un país que tiene pues muchos conventos y que tiene muchas vocaciones religiosas, ¿ya? Entonces, por ahí también habría otra arista a investigar, y es mujeres abusadas por mujeres. Queda claro que usted no tiene nada contra la Iglesia Católica, porque de hecho fue seminarista y pues digamos que, como dicen, no hay cuña que apriete más que la del mismo palo, sino es contra los delitos que se cometen desde dentro de la organización, porque muchos lo verán como que ese es su tema, eso es su fuerte, como lo hablaba usted ahorita antes, Daniel Coronel, antiuribista, todo, no, pero pues digamos que debe haber alguien que tiene que tomar la palabra, la vocería, y que es como su fuente de información. Estuve ahí y me expulsaron 2 veces. Era una premonición. Expulsado, echado. ¿Por qué? Por peleón, por contestón, por cuestionar a la autoridad. Señor rector, hay un cura que está llevando a compañeritos a la habitación y tienen 15, 16 años. ¿Qué es esto?
Tú te callas, ¿cómo le faltas a la caridad al cura y a tus compañeros? Fuera de aquí. Pues vámonos así, ¿ya? Eso también me ayudó de cierta forma a tener muchas fuentes a las cuales poder acceder. Y saber del tema. Y saber del tema y poder hablar, ¿ya? Tengo que confesar, eso sí, que fue solo hasta que vi esta película Spotlight, que esa película que la tradujeron como en primera plana, al final muestra la lista de las 206 ciudades del mundo donde se presentaron otros casos de abuso sexual, de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y en esa lista de 206 ciudades, 105 ciudades de Estados Unidos y 101 ciudades del resto del mundo, la única ciudad que aparece es Medellín. Y como yo soy de Medellín, ese fue el gancho para yo iniciar la investigación. Cuando yo digo, uy, pucha, pero cuando cojo ese dato, tengo a quien llamar. Uy, por aquí conozco a este, venga, abrimos por acá. Y claro, cuando hago la primera publicación en la W, en marzo de 2018, la publicación se llamó "Dejad que los niños vengan a mí", y ahí denuncié que 17 sacerdotes habían sido denunciados por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y que habían sido encubiertos por el arzobispo de Medellín. En esa publicación incluso tuve un enfrentamiento muy tremendo con el padre Carlos Yepes, al aire. Esa fue la media hora más candente que yo haya tenido en mi vida en radio, ¿no? Porque Yepes pues es también un orador tremendo, el tipo es abogado y la pelea pues fue tremenda y sale la gente a apoyar a Carlos Yepes a las calles. Una vez en un avión una señora, me iba montando yo, ahí vas a joder al padre Yepes. ¿Ya? Entonces, después se conocieron 2 denuncias más contra Carlos Yepes y Carlos Yepes fue suspendido directamente por el Papa Francisco. A Carlos Yepes no lo suspende el arzobispo de Medellín, el Papa Francisco directamente lo suspende, ¿ya? Todavía no han cerrado la investigación, lo más probable es que este año o el año entrante lo absuelvan y digan que ya con esa suspensión sobre y basta, pero pues yo insisto, hay no solo 3 denuncias, hay varias denuncias más que no han sido publicadas contra el cura más famoso de Medellín, que es Carlos Yepes. Entonces, claro, esa publicación, primera publicación del 17 de marzo, tiene su origen en una película, pero ese datico que me da esa pequeña película se me facilita mucho a mí, en el sentido de que tenía a quien llamar, a quien buscar, a preguntarle, cuénteme de este caso, hábleme de aquel otro caso, dígame esto otro, ¿ya? Pero además de una familia pues también profundamente católica, papá, mamá, hermanos, un barrio en donde yo crecí, el barrio La Sierra de Medellín, donde lo único que había en ese barrio era la parroquia. ¿Cómo afectó la fe de su familia ese trabajo que usted publicó? Ah, no, terrible, me dejaron de hablar un tiempo. Pero después entendió, mi mamá después entendió como que lo que yo estaba haciendo estaba bien, que era además lo correcto. A ella le dolió fue porque las otras señoras de la parroquia y del club de la tercera edad donde ella iba dejaron de hablarle y le hacían mala cara. Yo dije, un día esto la van a mechonear. O sea, mi mamá de 80 años la van a meter una mechoneada a las otras señoras y va a ser por culpa mía, qué pesar. Pero no, siquiera no ocurrió eso. Pero entonces le dolía pues como eso, haber perdido sus amistades de toda la vida porque pues no lo entendieron, no la entendieron a ella, o creyeron que mi intención es que este es el que va a acabar con él. Por favor, no me den tanto poder, yo no tengo ese poder, nadie lo tiene. No. Estoy presentando unas denuncias periodísticas muy bien sustentadas que yo creo que deberían ser conocidas por los fiscales y por los jueces de Colombia, porque yo creo que ese es porque la gente me dice, es que los pastores también violan, y los rabinos también violan, y los profesores, sí, toda esa gente abusa sexualmente. Es más, el lugar más peligroso para un niño y una niña es el hogar. El 80% de los abusos sexuales contra niños en Colombia los comete el papá, el abuelo, el tío, el primo. Es el lugar más peligroso del hogar. Yo jamás he dicho que es la iglesia católica. El problema es que, o la diferencia aquí es que si un papá, un tío, un abuelo, un pastor evangélico, un rabino, cualquier otro líder de otra religión viola a un niño, abusa de un niño, de inmediato entra la justicia, la fiscalía. Obviamente si hay una denuncia, entra la fiscalía y esa persona se va de inmediato para la cárcel, hay captura. Si un cura viola a un niño, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama el concordato.
¿Y el concordato qué es? El concordato es un tratado internacional suscrito por Colombia y por el Vaticano en 1973, este año cumple 50 años, que le da beneficios de todo tipo a la Iglesia Católica. Ese tratado internacional, el concordato, tuvo una primera revisión en 1993. Después de la Constitución de 1991, se presentaron varias demandas de inconstitucionalidad contra el concordato. En 1993, la Corte Constitucional revisa el concordato y declara inexequibles la mayoría de los artículos. Uno de esos artículos, por ejemplo, el artículo 20 del concordato dice que si un cura es encontrado cometiendo un delito, su juicio no será público, como el juicio de cualquiera de nosotros, o como el juicio del gringo que mató a la DJ Valentina Tres Palacios, que todo el mundo lo está viendo por YouTube, o como el juicio del señor Leal en Bogotá, que también la gente viendo. El juicio de toda persona, de cualquier persona, es público. Entonces, en ese artículo dice, su juicio no será público, será privado. Y el juez no enviará al cura a la cárcel, sino que lo enviará a donde diga el obispo. Mire pues, entonces la Corte Constitucional declaró inexequible ese artículo, dijo, no, esto es inexequible. Un cura no puede estar por encima de la Constitución y de la ley, un cura ante todo es un ciudadano colombiano. Pero ¿qué pasa, Robinson? En todos los expedientes judiciales que me he encontrado de los curas ya condenados, que se cuentan en las dos, con los dedos de las dos manos, son menos de 10 condenados en Colombia. Yo he pedido los expedientes y me lo han entregado. En todos los curas hay una carta del señor obispo, del señor arzobispo, donde le dicen al juez, señor juez, recuerde el artículo 20 del concordato. Entonces uno pensaría, bueno, el juez va a ir a Google y va a buscar artículo 20 y se va a dar cuenta que ese artículo fue declarado inexequible. ¡No! Los jueces le dicen, ay, señor obispo, usted tiene toda la razón. ¿Para dónde quiere mandar al cura? No en todos, ha habido unos jueces y fiscales que han dicho, no señor, qué pena, ese artículo fue declarado inexequible. Pero la mayoría de jueces y fiscales, ay, sí, el obispo tiene razón. Porque muchos de ellos cohonestan con la organización. O yo quiero pensar más bien que están desactualizados en temas constitucionales, no sé, quiero pensar más bien que están desactualizados en temas constitucionales. La buena fe. Sí, exacto. Entonces, uno aquí dice, wow, pero ¿por qué ocurre esto? Entonces, ojo, cuando alguien quiera cuestionar esto, piensen en que el líder de cualquier otra denominación religiosa enfrenta la justicia como cualquiera de nosotros aquí. Cuando se trata de un cura, la Iglesia Católica entra engañosamente, entra a engañar a jueces y fiscales y entra a proteger al sacerdote que está siendo judicializado. Y esa prácticamente es mi denuncia. O sea, mi investigación o mi denuncia es, señores, aquí nadie puede estar por encima de la Constitución y la ley. Y si alguien abusa sexualmente de un niño, una niña, un adolescente, tiene que ser investigado por los fiscales que tenemos y tiene que ser judicializado por los jueces que tenemos. Buenos o malos, yo no sé, pero es el sistema que tenemos. Aquí el derecho canónico, pues si ustedes quieren hacerlo internamente, investiguen internamente, pero el derecho canónico no puede estar por encima del derecho ordinario, punto. Ni aquí ni en ningún país, porque nos jodemos. Y aquí lo que los curas creen es, y los obispos creen es, que el derecho canónico está por encima del derecho ordinario, y no es así. Entonces, por ejemplo, ya para terminar y para redondearte acá, hay dos artículos del concordato que fueron declarados exequibles, es decir, están todavía vigentes, el segundo y el tercero. Y esos dos artículos dicen, la Iglesia Católica podrá tener plena autonomía, sí, como todas las otras denominaciones, y podrá tener sus archivos, sin que la autoridad civil se meta ahí. Y ahí es donde está mi pelea en la Corte Constitucional. Y es donde la Corte Constitucional me ha dado la razón y ha dicho, el periodista tiene razón. Y es, ninguna institución privada puede decir que tiene unos archivos, que además por derecho canónico los llaman archivos secretos, eso no es un nombre mío, y entonces dice ahí, el archivo secreto es donde reposan las denuncias celestiales y terrenales. Yo no sé cómo eran las celestiales, pero dice así, ¿ya? Entonces, la Corte Constitucional ha dicho, no puede existir ninguna institución en Colombia que se ufane de tener unos archivos en los cuales reposan denuncias por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y que no le informen de esto a la autoridad civil. Eso no puede ocurrir,
Porque hay un artículo, que es el artículo 44 de la Constitución, que dice que por encima de los derechos de los niños no hay ningún otro derecho. O sea, los derechos de los niños son más importantes que los derechos, que los otros derechos que tenemos en Colombia. Prevalecen, ¿sí? Prevalecen, ya. Entonces, artículo 44. Entonces, si eso es así, ¿por qué estos señores están diciendo que tienen unos archivos secretos y que no los entregan? No, señor, los tienen que entregar. Los tienen que entregar. Y yo, por eso, pues, insisto e insistiré en que el concordato se tiene que caer. Se tiene que presentar una nueva demanda pública de inconstitucionalidad contra el concordato para tumbar todo el concordato. Porque este tratado en estos momentos todavía se está prestando para que la Iglesia Católica engañe a fiscales y jueces cuando capturan un cura, y que la Iglesia Católica siga guardando unos archivos secretos donde reposan unas denuncias que son de tipo penal. Porque es que si la denuncia está ahí, que es que el cura se metió con una feligrés, listo, son dos adultos, son dos mayores de edad, perfecto, que es que el cura tiene novio, perfecto, son dos mayores de edad, perfecto, ya, que es que el cura se robó la plata de la parroquia, bueno, eso podría tener un tipo penal si el obispo denuncia, pero que un cura violó a un niño y que eso va a estar ahí, y que un fiscal y un juez no van a conocer de eso, no, señores, ¿cómo así? Eso no puede ocurrir. Entonces yo creo que en algún momento ese concordato se tiene que caer, porque es lo único que está blindando a la Iglesia Católica para que ésta, en cabeza de sus obispos, sigan cometiendo delitos, no solo en este país, sino en los 19 países que tienen, porque antes los concordatos nacen después con Napoleón y ya, o sea, y eran muchísimos países los que tenían concordato, ya. Hoy en día son solo 19 países del mundo tienen concordato con el Vaticano, 13 países de América Latina y 6 de Europa. En esas sociedades eso se tiene que acabar. Ya para terminar, pues una última pregunta. Las sociedades crean monstruos, ¿no? Usted habla aquí del caso de Garavito para hacer una relación pues con la historia, y habla pues un poco del pasado de él sin justificar todo ese horror que hizo, pero fue víctima también de abusos, fue víctima de maltrato. ¿Hay de pronto reparación psicológica de todas estas víctimas para que no se vuelvan potenciales violadores, potenciales agresores de niños? No hay ninguna responsabilidad todavía, y ni tampoco hay tratamientos psicológicos para evitar de pronto crear más monstruos. Hombre, la verdad en eso... Porque Pedro corrió con sí, la suerte de seguir su rumbo. Sí, y la sigue, pero por ejemplo, si vamos a ver el tema psicológico, Pedro necesita un psicólogo, un psiquiatra, alguien que le ayude. Y es lo mínimo que debería hacer la Iglesia Católica con todas estas víctimas de violencia sexual. Venga, la reparación comienza con eso, con la salud de la mente. Venga, cómo les ayudamos con los psicólogos. Pero no, ponen de psicólogo a la psicóloga a la curia. La señora llega acusándolo, a tratarlo mal. No hacen las cosas bien hechas. Pero yo creo que incluso esa reparación debería comenzar por ahí. Incluso un sobreviviente, antes de tener un abogado, creo yo, debería tener un psicólogo. Antes. Ya, para que porque la persona cuando cuenta la historia, que puede ser 10, 20, 30, 40 años después, y ojo, nunca hagan esa pregunta porque está mal. Cuando alguien se atreve a denunciar, un hombre o una mujer, y la primera pregunta que le hace la otra persona es: ¿y por qué se demoró tanto para denunciar? La pregunta más indolente que pueda haber. Una víctima de violencia sexual denuncia cuando se siente capaz, cuando escuchó a otra persona, cuando vio que otro lo hizo, cuando leyó algo, cuando espiritualmente está mejor, cuando su mente está mejor. Y eso puede ser a los 10, a los 20, a los 30, a los 40 años. Otros denuncian de inmediato, pero uno nunca le pregunta a usted por qué se demoró tanto. Es tan válido que una persona denuncie de inmediato como es válido si denuncia 4 décadas o 5 décadas después, porque fue el momento en que esa persona se sintió segura de hacerlo, y tenemos que rodearla y acompañarla y abrazarla, ¿ya? Entonces, en el momento en que la persona decide contar una historia de esta, lo primero que debería tener no es un abogado, que es lo que uno piensa, porque le van a caer con toda, sino un psicólogo, una psicóloga, ¿ya? Que le ayude y que la acompañe en ese proceso. Ya después vendría el abogado, la abogada, acompañarlo ya pues en todo este proceso judicial. Pero
en un país como Colombia, Robinson, yo creo que es que todos necesitamos psicólogos. O sea, en un país donde vemos masacres todos los días, en un país donde uno prende las noticias y uno queda desalentado, como que la salud mental es algo a lo que no le paramos bolas, entonces no sería algo solo de las víctimas de violencia sexual, de los curas, todo Colombia como país yo creo que debería invertir mucho más en eso, en las escuelas de psicología, en las escuelas de psiquiatría, en llevar esa psicología, esa psiquiatría pues a los barrios. Es que da risa, pero a veces pero es triste a la vez entender que los 2 días más violentos del año en Colombia, ¿cuáles son? El primero, el Día de la Madre. ¿Cómo el Día de la Madre es el día más violento del año en un país? Y el segundo día más violento del año en Colombia es el Día del Amor y la Amistad, o sea, y salimos a darnos puñal, ¿sí? O sea, este es un país, o sea, el tema del psicólogo, la psicóloga, lo necesitamos todos, es algo que se debería ser políticas públicas para la salud mental de un país que es absolutamente enfermo. Este es un país absolutamente enfermo, es un país y al cual no le buscamos sanación, y nosotros mismos no buscamos sanación, pero esa sanación comienza, creo yo, que por ahí. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias, y pues quiero terminar no sin antes hacer la reflexión, y es que hablaba de desesperanza al principio de la charla, y es una desesperanza que va diluyéndose porque sabemos que en este momento, justo aquí en este instante, pueden estar cometiéndose esas atrocidades, y no solamente con la Iglesia Católica, con cualquier otra iglesia, y si nos vamos a entidades del Estado, pues también, si nos vamos a cualquier tipo de organización, puede estar sucediendo esto. Pero pues como dicen, mientras haya vida y esperanza, y mientras que existan personajes como usted, como Socorro, como Olga, como Claudia, como Pedro, y como todas esas víctimas que se han atrevido a contar, pues habrá de pronto también algo de verdad y algo de justicia. Así que muchas gracias, y las preguntas de ustedes. Gracias a vos, Robinson.